¿Cómo hacer fajitas de pollo? Tan fáciles y ricas que no dejarás de comerlas. Una receta muy versátil para la comida del diario, pues acompañadas solo con arroz, en taquitos o sincronizadas, te encantarán. Acompáñame a prepararlas. En este bol ya tengo 400 gramos de pechuga de pollo cortada en filetes. Ahí agregaré el jugo de medio limón grande. Si en casa solo tienes limón pequeño, usa todo el limón. También voy a añadir una cucharada de aceite de oliva, seguido por 3/4 de cucharadita de sal. Puedes usar hasta una cucharadita y como yo puedes mezclar mitad caldo de verduras en polvo y mitad de sal. 1/8 de cucharadita o una pizca de pimienta negra molida. Una cucharadita de ajo en polvo que es opcional pero me encanta el sabor que le da. Puedes usar de media a una cucharadita. También agregaré una cucharadita de paprika molida que puedes sustituir por chile en polvo si te gusta el picante o puedes utilizar mitad paprika, mitad chile en polvo, como tú gustes. Por último, añadiré 1/4 de cucharadita de orégano seco, también puedes usar comino pero en menor cantidad. Mezclaré todo muy bien con mis manos bien limpias para que cada pieza esté bañada con el marinado. Y bueno, aquí te muestro cómo deben quedar las piezas. Como ves, no es un corte muy grueso, pero puedes usar filetes también más gruesos. Solo va a variar el tiempo de cocción ligeramente. En fin, vamos a dejarlas reposar un mínimo de media hora o hasta 3 a 4 horas. Ya sabes que entre más tiempo reposen, más ricas. Eso sí, cúbrelas con una tapita o papel film para que no se sequen. Ok, ya que pasó media hora, añadiré un poco de aceite a un sartén caliente y colocaré los filetes. Voy a cocinar por unos 4 a 6 minutos por lado. Este tiempo va a depender del grosor de tus piezas. En mi caso, después de 4 minutos voltearé y cocinaré por 4 minutos más. Es importante de que no las estés volteando a cada rato para que no se seque la pechuga de pollo y puedes revisar si está lista cortando alguna de las piezas. Y antes de que se me olvide, te comento que yo las freí a temperatura media a media alta. Ok, ya que están listas, las voy a ir colocando en un platito. Y las voy a cubrir con una tapita. Voy a repetir exactamente el mismo procedimiento con todas las piezas. Y las vamos a dejar cubiertas en lo que voy a preparar la cebollita y pimientos. En el mismo sartén donde freímos el pollo, voy a añadir una cebolla grande que corté en juliana. Puedes usar una cebolla mediana también. Mezclaré y agregaré una pizca de sal para que liberen sus juguitos y queden mucho más ricas. Voy a freírla por unos 5 minutos aproximadamente a que se vean suavecitas. Mientras hago esto, te comento que los ingredientes y tips los encuentras debajo del título, en la cajita de información. Ok, ya que las cebollas se vean suavecitas, es momento de añadir los pimientos. Yo usaré una mitad de pimiento rojo, verde y amarillo. Puedes usar un solo color si lo prefieres, pero tu platillo se verá más vistoso si combinas como yo. También trata de cortar los pimientos en tiras delgadas para que se cocinen más rápido. Igual voy a ponerles una pizca de sal para que liberen su sabor y esto ayudará a que se suavicen más rápido. Cocinar los pimientos tomará de 5 a 8 minutos más. Aquí ya dependerá de tu gusto y de qué tan suave quieres que queden. En este momento voy a agregar 2 ingredientes que elevarán aún más el sabor de tus fajitas. Comenzaré con un poco de salsa o sazonador Maggi. La cantidad es al gusto. Puedes probar más adelante y poner un poco más si hace falta. Y bueno, aquí ya tengo salsa inglesa. Igual la cantidad es al gusto. Yo probé después de unos minutos y añadí un poco más de cada una de estas salsas. Mientras hago esto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y me encantaría me dejes un comentario para saber qué te han parecido estas fajitas. Ok, cocina
a temperatura media baja sin dejar de mezclar hasta que tus pimientos estén suaves. Ya sabes, como te comenté hace un momento, esto es a tu gusto. Y ya que las verduras estén listas, voy a cortar el pollo en tiras de 1 a 1.5 centímetros de espesor. Como puedes ver, el pollo se ve súper jugoso y antojable. Y voy a incorporarlas con todo y el juguito al sartén. Así quedarán mucho más ricas tus fajitas. Al agregarlas, reduce la temperatura de tu estufa a la más baja y comienza a mezclar. Agregaré un poco más del sazonador Maggi y de la salsa inglesa para que también el pollo se impregne de su delicioso sabor. Ve añadiendo y probando, pues la cantidad es a tu gusto, pero es importante probar para que así queden como a ti te gustan. Seguiré mezclando y cocinaré por 1 minuto, máximo 2 minutos, no más tiempo porque no queremos que nuestro pollo se vaya a secar. Y en este momento ya está listo para servirlo como más te gusta. Al final voy a espolvorear por encima cilantro fresco. La cantidad es al gusto. Y bueno, aquí te comento que a mí me encanta comerlas en taquitos con tortillas de maíz y salsa verde, o hacer sincronizadas con tortilla de harina y quesillo. Incluso algunas veces al final les pongo queso para derretir por encima y así me hago mis taquitos. La verdad es un platillo muy versátil, pues incluso solo acompañados con arroz quedan muy ricas. Pero bueno, eso es todo. Espero te haya gustado cómo preparé estas fajitas de pollo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.